nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay pocas figuras más controvertidas en el siglo XX que Fidel Castro, el dictador comunista cubano. Para algunos es un héroe, un libertador. Para otros es un villano, un asesino de masas. Y bien, la realidad es que fue las dos cosas a la vez. Vamos a verlo. Es sin duda uno de los íconos fundamentales de la segunda mitad del siglo XX. Fidel Castro, el líder de la Revolución cubana, el dictador implacable que durante más de medio siglo perpetuó su poder sobre un país donde unos le adoraban y otros le odiaban, y ambos con razones más que sobradas. Fidel supo presentarse como libertador de un pueblo oprimido, para lo cual no dudó en aplastar sin piedad a aquellos que entre el pueblo se le oponían. Héroe político y déspota criminal a la vez, fue la estrella de la propaganda comunista mundial mientras vivió, y aún lo es después de su muerte. La vida de Fidel Castro es la de un revolucionario que triunfó, nacido en 1926, educado en los salesianos y los jesuitas, empezó como activista político a los 27 años, y desde 1956 lideró la oposición guerrillera a la dictadura de Batista en Cuba. Después de 3 años de guerra, la revolución triunfó. El proyecto inicial libertario nacionalista viró hacia colores cada vez más claramente prosoviéticos, lo cual condujo a numerosas disidencias. Matos aguantaría muchos años de cárcel, Menoyo se sublevó y acabaría igualmente en prisión. Incluso Camilo Cienfuegos desapareció en extrañas circunstancias. Apoyado en su hermano Raúl y en la devoción del Partido Comunista, Fidel Castro implantó una dictadura socialista y acaparó todo el poder hasta su retirada en 2008, casi medio siglo. La revolución socialista ha hecho incesante propaganda de sus logros, algunos veraces y otros no, pero en el camino de Fidel se acumulaban al mismo tiempo los crímenes. La organización Archivo Cuba, con sede en Miami, señala, por ejemplo, que en el más de medio siglo que lleva la revolución se fusiló a 3.116 personas y otras 1.166 fueron ejecutadas extrajudicialmente, aunque reconoce que es muy difícil saber los números exactos. Similar polémica existe por las detenciones por motivos políticos y las denuncias por desapariciones. Sus registros indican 123 desapariciones, 315 muertes por negligencia médica y 146 suicidios por causas políticas. Pero ni siquiera la ONU tiene un registro específico y Cuba no realiza informes anuales al respecto. Lo que sí se sabe es que cerca de 1 millón de personas se exilió de Cuba desde el momento de la revolución. Una cifra aterradora si se tiene en cuenta que la población de la isla en aquel momento era de en torno a 6 millones de habitantes. Hoy Fidel, muerto en 2016 con 90 años, sigue siendo para muchos un héroe, pero cada vez son más visibles sus rasgos de villano. Paul Victoria, muy buenas noches. Buenas noches. Un intocable para la mayor parte de la opinión pública y sobre todo publicada en Hispanoamérica, Fidel Castro. Un mito. Después de su muerte, sobre todo, se consolidó el mito y tocar a este hombre es muy políticamente incorrecto, porque ahora es admirado por los presidentes de gobierno, reyes, secretario general de Naciones Unidas, bueno, todo el mundo le hizo la ovación en el momento de su muerte. Sin embargo, nadie discute la mayor parte de las cosas negras que se le imputan. Ni las ejecuciones sumarias extrajudiciales, buena parte de ellas durante la Revolución y después, ni la purga interna dentro de la cúpula de la Revolución, ni el desvío de la Revolución para convertirla en una revolución soviética, cosa que inicialmente no era, ni tantas otras cosas.
Efectivamente, ya no se discute en sus crímenes, quizás se discute todavía el de Camilo Cienfuegos, que Sí, no se puede demostrar que lo mandara a asesinar, lo de Che Guevara, abandonarlo allí en Bolivia, pero muchos de sus crímenes Matos, Gutiérrez Menoyo, etcétera, es indiscutible. son muchos indiscutibles, efectivamente. Está más que probado, todos los testigos hablan al respecto de lo cruel que fue muchas veces Fidel Castro y de también otro perfil megalómano, narcisista. Yo creo que desde su infancia, al él nacer, digamos, bastardo, hay estudios psicológicos que dicen que eso puede haber sido causa de sus ansias de grandeza, ¿no? De que desde muy jovencito reveló porque necesitaba ser aceptado y aspirar a una grandeza que no le correspondió, porque él de niño vio quién era su padre, que era el dueño de casi todo lo que veía, una hacienda gigantesca y poderosa, y después cuando llegó la esposa legítima, lo tuvieron que echar al pobre y entonces se quedó de todo a la nada, ¿no? Entonces él siempre quiso tener ese resaltar. Sí, una tía que recordar que lo trataba fatal. Sí, aunque le dio los estudios, Pero su propio maestro en la escuela dice, ¿no? Hay testimonios de él diciendo que el niño tenía esos problemas psicológicos por ser bastardo y que de alguna manera eso se reflejó en su vida. Es curioso porque sus profesores, sobre todo su principal protector, que es el que le encamina a los estudios universitarios, lo que subraya en él es su voluntad de poder extraordinaria. Sí. Es un rasgo sociopático que ocurre con mucha frecuencia en los grandes caudillos, en los grandes líderes, y en el caso de Fidel es transparente desde el principio. Sí, y además él al principio se cambió de un partido a otro, de un movimiento político a otro, no tenía las cosas claras hasta que al final se consolidó en el comunismo, posiblemente porque también fuera donde estaba bien financiado por la Unión Soviética, entonces donde podía tener más posibilidades de prosperar, pero luego seguramente sí fue un convencido de esta ideología, pero como esta ideología tiene este perfil intrínseco, pues él también desarrolló ese tipo de características y por tanto los fusilamientos nocturnos, claro, las torturas psicológicas, físicas, el llevar a los presos políticos al campo a medianoche y fusilar a todos menos a uno y al último decirle, uy, hoy te salvaste, hoy no te tocó a ti, una tortura psicológica permanente que refleja, ¿no? ese perfil. Hay tres momentos, digamos, fundamentales en la gran represión que se le imputa a Fidel Castro. El primero es, efectivamente, el de los momentos de la revolución e inmediatamente después, con las ejecuciones que, bueno, en un contexto de guerra y más de guerra civil, en los que sean justificables, pero es verdad que son inevitables y que ocurren siempre. Un segundo inmediatamente después, que es el de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales de represión sobre no solo el enemigo, sino aquellos sospechosos de haber colaborado con el enemigo, que frecuentemente eran campesinos sin más relieve. Y sobre los propios. Exactamente. Y el tercero, que es sobre, sin contar el exilio, el tercero que es sobre los propios, que afecta muy fundamentalmente a comandantes como Gutiérrez Menoyo, Matos, etcétera, y que coincide además con la deriva prosoviética del personaje. Así es. Y además de todo ello, está todo lo que provoca en la población, ¿no? Es decir, no solamente las ejecuciones y, digamos, los asesinatos que hace conscientemente y explícitamente, sino lo que genera en el país, porque era un país próspero, uno de los países más prósperos de América, y cuando él, después de que él llega al poder, pues Cuba se vuelve en lo que fue y en lo que es hoy en día, ¿no? Se resaltan algunos mitos, como el de la igualdad. Y dice, bueno, pero ¿para qué sirve ser igual si no quiero ser igual de miserable y de pobre que el otro, no quiero ser igual de esclavo que el otro, ¿no? Se resalta el de la salud, pero ¿de qué me sirve la salud si no tengo libertad? Se resalta el de la educación, pero ¿de qué sirve tener una población 100% alfabetizada y que pueda ser médico si no puedes tener el fruto, el rendimiento de tu trabajo, porque todo se lo lleva al Estado? Después lo exportan a otros países, pero el médico cubano no cobra por esos servicios, sino que cobra la familia Castro o el régimen. Entonces, al final, son esclavos del siglo XXI. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los esclavos romanos? Sin embargo, hay un elemento que le convierte en referencia para buena parte de los mandatarios hispanoamericanos, también para los no comunistas, que es su enfrentamiento a Estados Unidos, enfrentamiento abierto a partir de la crisis de los misiles, bueno, en realidad un poco antes, y eso le convierte en alguien incontestable en el conjunto hispanoamericano. Efectivamente, se vuelve el líder de Hispanoamérica, el líder antiimperialista, antiyanqui, pero una vez pierde el apoyo de la Unión Soviética porque se derrumba, entonces él tiene que ver, ¿y ahora qué hago? Entonces asume otro tipo de liderazgo y por eso se forma el Foro de Sao Paulo y las demás reuniones secretas o abiertas que se organizan con líderes hispanoamericanos para entre todos formar lo que luego ya es el socialismo del siglo XXI, con lo cual la figura de Fidel Castro no solamente afecta a la isla de Cuba, sino que esos males
ideales socialistas se expandieron por toda Hispanoamérica, en gran parte por Fidel Castro, que fue el que lo expandió y que fue un líder indiscutible en eso. Hablemos del exilio. Las cifras dan más de 1 millón de exiliados en los primeros años, 5 o 6 primeros años, en un momento en que la población de Cuba no llegaba a los 6 millones de habitantes. Es una barbaridad porque es casi el 20% de la población que huye. Sí. Y va a instalarse en Miami. Imagínate la debacle, y eso sin contar todos los demás que van huyendo poco a poco a cuentagotas a lo largo de las últimas décadas. Y sobre los que se desata una represión inmisericordia. Conocemos de sobra las historias de todos los que han intentado escapar, los comidos por tiburones, como los capturados por el régimen, como las felices historias de los que lograron llegar a México o a la Florida y que construyeron vidas prósperas, porque ellos tenían el motor para tener vidas prósperas, pero es el régimen comunista el que no permite al ser humano desarrollar ese talento, esa creatividad para lograr prosperidad. ¿Por qué en la mentalidad del hispanoamericano común pesa más la figura del héroe que se enfrenta al gringo que la realidad objetiva de un sistema de gobierno insoportable? Porque tú antes citabas, no me voy a atribuir yo la idea, a Bolívar como un ejemplo, y la verdad es que está muy bien traído, sí. Fíjate que a muchos sitios donde llegaba Bolívar en su guerra también hasta el 20% de la población y más tenía que salir huyendo porque era otra persona deseosa de sangre y en búsqueda de sangre. Y con Fidel Castro lo mismo, ¿no? Hay ese paralelismo tanto en esa grandilocuencia, esos aires de megalomanía, de ser protagonistas del mundo a costa de cualquier cosa, como su sed de sangre y que el fin siempre justifica los medios. Llegar a su fin no importaba a quién había que asesinar y llevarnos delante para poder conseguir esa finalidad, ¿no? Y de alguna manera Fidel Castro, al enfrentarse contra Estados Unidos, crea una admiración de mucha gente en Hispanoamérica porque simplemente han comprado la idea de que Hispanoamérica es pobre por culpa de Estados Unidos. Y no se asume la responsabilidad individual de nosotros somos los creadores de nuestra riqueza o de nuestra pobreza y siempre hay que echarle la culpa a alguien más, en este caso a Estados Unidos, y en vez de ver cuáles son los problemas estructurales de nuestras naciones para poder salir adelante, no solamente echarle la culpa al otro, que eso es lo fácil. Gobierna casi 50 años, del 59 hasta el 2008, creo recordar, muchísimo tiempo. En fin, es un auténtico tiranosaurio del poder. Pero los demócratas lo admiran. Sí. Creen en el gobierno del pueblo. Ha creado un homo fidelius, igual que se creó un homo sovieticus, después de tanto tiempo de Unión Soviética en Rusia, se ha creado una mentalidad, un tipo de hombre que solo puede vivir normalmente en un régimen así. Yo creo que en parte sí, eso se puede ver en la opinión de una parte de la población, lo ves en los comentarios de Facebook, lo ves en las redes hoy en día. Hay gente que está mediatizada de esa manera y creen que ese es el único camino, es la única solución y no se han planteado que exista nada más, ni siquiera se llegan a plantear, pero ¿cuál gobierno del pueblo si este hombre gobernó más que cualquier emperador romano de la historia, ¿no? Y aún así, es decir, en esas contradicciones que se entran, pero aún así están tan mediatizados que siguen creyendo en ese ideal comunista como la única vía y a veces es muy difícil romperles esos esquemas. En política con frecuencia el mito pesa más que la razón y cuando se trata de grandes caudillos ocurre todavía con más, con más frecuencia. Mi querido Paul Victoria, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, espero que se haya hecho un pequeño resumen de la vida de este hombre. Hasta aquí hemos llegado, Fidel Castro, héroe y villano a la vez. Y bueno, la historia hay que dejarle que juzgue con independencia. Por lo dicho, muchísimas gracias y ustedes, como siempre, muchas gracias y muy buenas noches.